Gracias, señor presidente. Sinceramente, nos parece que valorar el contenido de esta moción de Izquierda Unida es tener que responder también a un oportunismo mediático planteado sin el análisis adecuado, en una redacción rápida, con contradicciones que nos parecen importantes y que demuestran en algunos casos un desconocimiento importante también de alguna de las materias sobre las que se proponen. Aunque en términos generales estamos mayoritariamente de acuerdo con muchos de los puntos, pero tenemos que hacer esta apreciación. No se termina de salir del mismo esquema que se viene trayendo a este Parlamento con una cierta periodicidad, sin resultados concretos en políticas de conciliación agroambiental, que no permiten realmente espacios de diálogo entre sectores ganaderos, el de investigación, el de conservacionismo, a través de las declaraciones de algunos partidos. No me voy a adentrar en el análisis de los porcentajes de la incidencia de los daños por lobo, porque lo importante es que los daños, haylos. Y con eso nos basta para preocuparnos de un colectivo prioritario para el mantenimiento de la biodiversidad ecológica asturiana y para el mantenimiento de la cultura tradicional campesina, que desde hace cientos de años proporciona una importante renta agraria vinculada a los quesos de Asturias y cuyos protagonistas son sus pastores y sus pastoras, que se encuentran en un momento muy delicado. Pero que, además, esta gente necesita tener espacios de participación reales en las tomas de decisiones. Necesitan tener un futuro de su actividad. El verdadero lobo, el lobo de las dos patas, es el que impide quizá que haya hectáreas de pastizales y tener que pagar una multa de 2.338.000 euros por haberlo hecho mal. El que no le interesa que haya medidas preventivas, o el que espera tranquilo la muerte anunciada de esta actividad silvopastoril, que no facilita la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y, sin embargo, que permite que haya ayudas mejores en otras comunidades autónomas y que se marchen a otros territorios nuestros ganaderos, que pone las mismas condiciones de exigencias sanitarias e industriales a una cosería artesanal que a una gran industria. Son los mismos que apoyan las medidas que facilitan la identificación, que no facilitan la identificación del origen del ordeño de la leche y que incrementan el valor añadido a los quesos artesanales. Son estos lobos de dos patas, quizá también los que ponen los palos a la rueda de la posible diversificación de la actividad tradicional a través del turismo. Miren, el mismo lobo de las patas que deja que las ayudas de la política agraria comunitaria vayan a grandes terratenientes, mientras que el sector se le recortan justamente aquellas ayudas que van a los pastizales de alta pendiente. Lobos de corbata que han procurado aprobar tratados de libre comercio que ponen en peligro las denominaciones de origen. Este es el otro 90% de los daños que tiene la ganadería extensiva. Pero bueno, hay que tomar decisiones políticas y estas pasan por saber si se invierte en mantener este tipo de ganaderías extensivas o si se apuesta decididamente, como lo ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, por políticas que apoyan solamente las ganaderías de producción intensiva y evitan, como con su votación en contra en la pasada moción que presentamos sobre la ganadería extensiva, que se pueda registrar las producciones, las ganaderías extensivas, como para que, por ejemplo, pudiéramos cotejar los daños por lobos reales de incidencia en esas mismas. Miren, para nosotros incurre en una contradicción su moción. En el apartado 1A y el 1E, para nosotros es contradictorio, o hay uno o hay otro, y la redacción del mismo nos parece incoherente. Por esto presentamos una enmienda y por esta razón nos parece que el plan de gestión del lobo no se cumple en sus objetivos realmente, y nuestras dudas en este primer punto hacen incidencia en el actual o en el futuro. Nosotros la votación va a ser haciendo referencia a un futuro plan de gestión del lobo en este sentido. Uno debería de saber y tener criterios sobre cuál es el eje en el que se quiere trabajar. Echamos en falta lo que consideramos que debe ser prioridad de cualquier política que vaya encaminada a favorecer la ganadería extensiva, y es que realmente las soluciones
de daños pasen por las medidas preventivas. Por eso también metimos a esa enmienda y le agradecemos que nos la acepten. Por otro lado, el punto G, con respecto a los criterios de zonificación, pues mire, es que el plan de gestión tiene en cuenta el territorio en base a unidades territoriales parroquiales, pero lleva correcciones en función de barreras físicas y áreas de distribución. Ya lo llevan, lo digo porque uno de nuestros compañeros estuvo trabajando en ello y lo podemos más o menos cotejar, pero también es verdad que puede haber cambiado. Y la distribución del lobo puede haber cambiado. Creemos que hay una mala redacción, pero entendemos el sentido que tienen en este punto y también lo vamos a apoyar. El punto de la carroña, pues aquí también nosotros considerábamos que hay que tener cuidado con las posibilidades que pudiera tener el hecho de cómo se coloca y de qué manera, qué protocolos para la decisión del espacio, porque puede ser un espacio adecuado para el furtivismo y hay que evitar en todo caso y siempre esto. La carroña debe de servir para no debe servir para acercar a los furtivos, sino para favorecer los hábitos alimentarios que se perdieron tras los protocolos de retirada de cadáveres. Mire, esto ya lo habían llevado la consejera, lo dijo el otro día. Es que nosotros llevamos ya desde hace un año pidiendo estos datos que nos enseñaron, nos demostraron también que se habían perdido entre 20.000 y 30.000 animales muertos. Pues sí, termino en un segundín. Bueno, nosotros las condiciones que plantean mayoritariamente estamos de acuerdo con ella, salvando el punto E, que ya hemos dicho que no apoyaremos porque sí que tenemos unos criterios específicos que tienen que ser con criterios científicos y nuestra política es ir apoyando aquellas medidas que puntualmente sí que vayan mejorando, sabiendo que esto es una problemática muy grave, sabiendo que tenemos que condenar unánimemente todos los partidos el escandaloso espectáculo que se hizo matando estos animales y colgándolos en señales también con los osos que aparecieron muertos. Esperamos que todo el mundo responda de una manera coordinada ante esto. Esperamos que la Fiscalía tome medidas oportunas y lo considere un delito, como así apareció allí. Y bueno, nos unimos a las condenas que tenemos todos, porque realmente los únicos que pierden son el sector ganadero, y pierde toda Asturias con este tremendo espectáculo, y esperamos que realmente podamos hacer algo en conjunto para decir lo que queremos de la ganadería extensiva, que es la que cohabita, la que coexiste, que no cohabita, que cohabitar es cuando lo hace como amiguinos, y como amiguinos realmente no se hace. Lo que se hace es coexistir en un espacio con muchas dificultades y a ver si vamos mejorando poco a poco estas circunstancias.